Continuamos con la serie La identidad de la iglesia. Esta es la segunda parte que voy a estar compartiendo con ustedes del mensaje que inicié la semana pasada titulado Nuestra posición y posesiones en Cristo. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, debido a su incredulidad, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en Jesús? Porque el día de hoy hay muchas personas que todavía siguen dudando de que Jesús resucitó. Pero a través de los años, a través de los siglos inclusive, podemos darnos cuenta que alrededor del mundo hay numerosas evidencias de que Jesús resucitó. Y una de ellas, la más importante, es que la tumba está vacía hasta el día de hoy. Sin embargo, hay quienes no creen. Pero algo que debe de identificar a la verdadera iglesia de Jesús es precisamente creer en ese mensaje central del Evangelio, la resurrección de Jesús. ¿Usted cree en la resurrección de Jesús? Porque sin resurrección no hay cristianismo, y vana, inútil, vacía sería entonces nuestra fe. Pablo dijo, no lo tiene que buscar, en 1 Corintios 15:13, él dijo, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana entonces, vacía será la predicación, y también vana y vacía será tu fe. Pero si tú estás consciente, como la iglesia de Jesús, de que Él ha resucitado, entonces la predicación de la palabra tiene un propósito. Y nuestra fe en el mensaje de la palabra de Dios, entonces tiene no solamente un propósito, sino un sentido también. En los acontecimientos que Jesús sufrió en sus últimas 24 horas de vida aquí en esta tierra, se encuentra muy claramente revelado el propósito de Dios para toda la humanidad. Y dentro de ese propósito divino estaba contemplado que Jesús fuera traicionado. Tal vez algunos pensarán, ese Judas, qué hombre tan malo, traicionero, traicionó a Jesús. Pero déjenme decirles que dentro del plan perfecto que Dios había ya diseñado, estaba eso precisamente. Jesús ya lo sabía, que Judas lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque era el plan perfecto de Dios. Y dentro de ese propósito también estaba contemplado que Jesús fuera crucificado en una cruz y muriera como el peor de los criminales. Y así sucedió con Jesús. Pero insisto, eso ya estaba planeado por Dios. Porque tal vez pudiéramos pensar, qué malos aquellos hombres que condenaron a Jesús y en lugar de haber crucificado a Barrabás, pidieron que un inocente como Jesús fuera crucificado. Qué malos son. No, el asunto es que eso ya estaba planeado dentro del propósito de Dios. Estaba planeado también que Jesús fuera sepultado en una tumba fría y maloliente, pero de ahí salió Jesús, de esa tumba fría y maloliente, porque también dentro del plan perfecto de Dios era que Jesús estaría prediciendo y anunciando
No solamente que sería traicionado, no solamente que sería crucificado, no solamente que sería también sepultado, pero también Jesús predijo y advirtió y les anunció a todos los que le seguían que al tercer día resucitaría, y resucitaría con poder y con gran gloria. Y así sucedió, porque ese era el plan perfecto de Dios. Y fue de esa manera solamente en que podía completarse ese plan de redención para toda la humanidad. Solamente de esa manera. Para que entonces todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿y qué? Y tenga vida eterna. Algunos dicen que los aleluyas que creen en esa predicación del Evangelio de Jesús en la cruz y la resurrección, dicen que somos una bola de fanáticos religiosos. ¿Habrá aquí algún fanático religioso? Pues bueno, la gente en su incredulidad, como Marta, debieron de saber o deben de saber que Jesús es la resurrección y Él es la vida. Lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? Sin embargo, este acontecimiento ha sido uno de los acontecimientos más extraordinarios que le han sucedido en la historia de la humanidad. Es un acontecimiento impresionante. Jamás ha vuelto a suceder, ni jamás volverá a suceder un acontecimiento como este. Este acto cambió la vida de todos los que hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cuántos han sido cambiados? Porque algunos, lamentablemente, llegan a las congregaciones y están ahí, pero nunca cambian. Y nunca creen en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia en Romanos 4:25 que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos son justificados? Y ya sabemos lo que significa la justificación: declarados sin culpa, inocentes ante el Padre. ¿Gracias a qué? ¿A que te has portado bien? ¿A que eres muy carismático? Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y si Jesús ya nos justificó, nos declaró inocentes y libres de toda culpa, la pregunta es: ¿debemos hacer algo para merecer su amor, su aceptación o su perdón? La respuesta obvia es no. Por lo tanto, el hecho de haber sido regenerados a través del nuevo nacimiento, el hecho de reconocer que somos justificados ante el Padre gracias al sacrificio de Jesús, el hecho de tener la convicción de que nuestros pecados fueron lavados y limpiados por la sangre de Cristo, y haber entrado el día de hoy en ese proceso de santificación, pero sobre todo, por encima de todo, la gracia, el favor inmerecido de Dios, es que Jesús vino a darle el verdadero sentido y valor a nuestra vida. Yo pensé que iban a gritar así, pero con un grito de júbilo impresionante que iba a retumbar aquí. Yo decía la semana pasada que el día de hoy hay muchos que están buscando hacer para merecer el amor de Dios, el perdón de Dios, la aceptación de Dios. Y lo buscan en tantas cosas menos en el mensaje central del Evangelio, que declara precisamente que Jesús, a través de haber muerto en esa cruz, haber sido sepultado y resucitado al tercer día, por ese hecho tan extraordinario y maravilloso, Jesús vino a darle el verdadero sentido a nuestra vida, el verdadero valor a nuestra vida, porque ahora el valor que tiene tu vida es la sangre de Cristo. Yo no entiendo cómo hay quienes dicen: yo no valgo nada. Estoy hablando de cristianos, espero que no sea usted alguno de ellos. ¿Por qué decir yo no valgo nada? Posiblemente porque no hay
la convicción de lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora podemos entonces entender que el estar en Cristo como una consecuencia de haber nacido de nuevo nos da el privilegio de tener una posición de la cual podemos obtener posesiones. Una posición que nos da posesiones. Y algunos ya están pensando en términos de dinero. Las posesiones a las que yo me refiero no tienen nada que ver con dinero o cosas materiales, porque las bendiciones espirituales están muy por encima de las cosas materiales. Las cosas materiales, esas van y vienen. Yo decía la semana pasada que son las añadiduras que vienen como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Son añadiduras, no debe de ser la prioridad. Sin embargo, hay quienes el día de hoy cambian el orden y buscan primero las cosas de este mundo que buscar primero el reino de Dios. Por eso sus vidas están fluctuando de un lado a otro, andan con todo viento de doctrina y andan de aquí para allá y metidos en tantos rollos tan raros. Hoy están aquí, mañana no están aquí, y sus vidas son vidas vacías que no tienen propósito, ni sentido, ni destino, sus propias vidas, porque entonces, como no tienen la convicción de haber sido regenerados, haber nacido de nuevo, entonces la vida la siguen viviendo vacía. Cuando a todos los que hemos nacido de Dios, el Señor nos ha dado el privilegio de darnos una posición y darnos posesiones. Pero la clave es estar en Cristo y haber nacido de nuevo. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la clave. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La clave está en estar en Cristo. La clave está en haber nacido de nuevo. Porque yo se los he dicho infinidad de veces, el hecho de que alguien venga a este lugar no lo hace cristiano. Digan conmigo, no lo hace cristiano. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne, actuando de acuerdo a los deseos de la carne? Los que no han nacido de nuevo. Pero los que nacieron de nuevo y están en Cristo, se dejan guiar por el Espíritu Santo. Nuestra posición. ¿Usted sabe cuál es su posición en Cristo? ¿Quién me pudiera decir? Porque es algo que nos debe de identificar como la iglesia de Jesús. ¿Qué posición tienes? Algunos se menosprecian y dicen, no, yo no valgo nada. Tener yo una posición, no. Y no me estoy refiriendo a una posición ministerial. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una posición en Cristo, como cristianos. Porque si tú no sabes cuál es tu posición en Cristo, entonces no tienes identidad. ¿Qué es la identidad? Cualidades y características que distinguen, en este caso, a un cristiano. Y lo distinguen y lo marcan un cristiano de un carnal. Y debe de haber una diferencia, ¿verdad? Porque si el cristiano o el que dice cristiano se comporta como carnal o como mundano, pues no, así no es.
Entonces necesitamos identificarnos como la verdadera iglesia de Jesucristo y saber qué posición tenemos en Cristo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver cuál es nuestra posición. Estamos ahí, Efesios 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Tú sabes cuál fue el gran amor con el que te amó el Señor? Un gran amor que llevó a Jesús a morir en una cruz. Qué amor tan impresionante. Sí. Y el amarnos unos a otros nos debe de distinguir como cristianos, nos debe de identificar como cristianos. Sin embargo, hay que decirlo con tristeza, en lugar de amarnos a veces nos peleamos, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos tienen vida? Estoy hablando de la vida espiritual. Versículo 6. Y no solamente nos dio vida, mire, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A lo mejor tú dirás, ay, ¿a poco? ¿Yo sentado con Cristo? Bueno, por su gran misericordia y por su gran amor, dice que nos amó, dice que nos dio vida, dice que nos resucitó y nos sentó en un lugar de privilegio. ¿Para quién es ese privilegio? Para los que han nacido de nuevo. Después que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, la primera instrucción que Jesús dio fue: desátenle y déjenle ir. Dice ahí en Juan 11:44, y el que había muerto salió, refiriéndose a Lázaro. Y salió Lázaro, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Porque una persona que ha resucitado, que ha vuelto a la vida, después de haber estado muerta, no puede continuar funcionando envuelta en las ataduras de la muerte espiritual causada por el pecado. Las ligaduras que teníamos con el pecado deben de ser rotas. Sin embargo, todavía hay quienes no han roto con esas ligaduras del pecado. Pero el día de hoy hay una buena oportunidad para que tú puedas ser como Lázaro, desatado, y entonces experimentar una nueva vida en Cristo. Desátenle y déjenle ir. Quítenle las vendas. Ya me imagino a Lázaro. ¿Ustedes creen que iba a poder desarrollar sus actividades que él desarrollaba envuelto en esas vendas? No. Muchos de nosotros así estábamos. Pero cuando creímos en Jesús, creímos en ese plan perfecto de redención para toda la humanidad, todas esas ataduras, esas ligaduras que teníamos estando allá en el mundo, ligaduras de pecado que nos mantenían así atados en la amargura, en el resentimiento, en muchas otras cosas, aún en las deudas económicas, cuando venimos a Cristo, Él nos empieza a hacer libres. Por eso hace un momento cantábamos, libre soy del pecado. Y algunos lo cantan solamente desde una perspectiva emocional, solamente, libre soy del pecado. Pero el problema es que algunos siguen atados al pecado. Qué contradicción, ¿no? Es decir que el viejo hombre, nuestro viejo hombre, el viejo Guillermo, necesita
quedar sepultado allá. Y ese viejo hombre está viciado, con malos hábitos. Versículo 6 entonces dice, porque juntamente con Él nos resucitó, Efesios 2:6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos, no lo busques, se lo leo rápidamente. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó, es decir, se volvió a parar, se levantó y volvió a vivir. Y el propósito es el siguiente, ahí mismo lo dice el versículo 9, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y la pregunta ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿O sigues muerto en delitos y pecados? Hay otra palabra en el griego que traduce la palabra resucitar, y es la palabra que ya traducida significa juntar todas las facultades mentales y físicas y levantarse del sueño, ponerse en pie y volver a vivir. Esto fue lo que experimentó no solamente Lázaro, sino Jesús. ¿Sí? Volvió a vivir. ¿Sí? Esto fue lo que usted y yo experimentamos. Dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó. Estando allá en el mundo no teníamos esperanza. Vivíamos sin esperanza, sin destino para nuestra propia vida. Pero vino Jesús y nos resucitó. Y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Entre otras interpretaciones que le podemos dar a esta expresión, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Desde luego esto es algo que solamente le corresponde a Jesús, estar sentado a la diestra del Padre. Pero una de las definiciones o interpretaciones que le podemos dar a esta expresión, sentados con Cristo en lugares celestiales, es que ya no pertenecemos a este mundo presente. Ya no estamos alineados a sus conceptos, ya no estamos alineados a su forma de actuar, de pensar como lo hace el mundo, porque dice la Biblia que ahora somos extranjeros y peregrinos. Es decir, nuestra morada final no es este mundo. Nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos lo esperan? Por lo tanto, entonces, cuando dice, nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales, eso nos da una posición de autoridad sobre la gente que no conoce a Jesús, que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, una persona que no ha nacido de nuevo no puede pensar y razonar adecuadamente como ahora tú piensas y razonas. Una persona que no ha nacido de nuevo, esa persona se la vive adulterando una y otra vez y otra vez. Y cometen adulterio el día de hoy y mañana lo vuelven a cometer con otra mujer. Y roban hoy y mañana ya están robando otra vez. Pero uno que ha nacido de nuevo y que está sentado con Cristo en los lugares celestiales, en una posición de autoridad muy por encima del pensamiento y de las acciones del mundo, él dice, yo soy marido de una sola mujer y solamente en ella me voy a recrear. ¿Sí o no? Un joven o señorita que no tiene temor de Dios, se la va a pasar fornicando una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero un joven y una señorita que nacieron de nuevo y están sentados con Cristo en los lugares celestiales, reconociendo que esa es su posición en Cristo, cuando se le presenta la oportunidad, no solamente huye, sino dice, no, me voy a guardar en mi virginidad. Y la virginidad, escuchen esto, no se refiere solamente a las mujeres, también a los jóvenes. Porque luego hacemos más énfasis solamente en la mujer.
Guárdate virgen, y cuidado y te vayas a enredar en las cosas de este mundo. Cuidado con que vayas a deslizarte. Y hacemos tanto énfasis en la mujer. ¿Y en los varones qué? Cuídate, joven. Allá está otro joven. Cuídate. Mantenerse puros hasta el día del matrimonio. Porque escuchen esto. Relaciones sexuales están solamente bajo el marco o dentro del marco del matrimonio. Y matrimonio, debo aclararlo, porque ahorita ya hay otros conceptos allá afuera, entre un hombre y una mujer. Esa es la posición que Él logró para nosotros. Pero esta posición es para los que están en Cristo y han nacido de nuevo. El que no está en Cristo, ese saliendo de aquí, lo que escuchó aquí, las 2 horas que pasamos aquí, por aquí le entró una cosa y por acá le salió, y va a seguir viviendo su vida desordenada y vacía. Pero el que reconoce su posición en Cristo se va a guardar y va a hacer las cosas bien, alineados a la palabra de Dios. Hermanos, es que de eso se trata el cristianismo. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no significa venir y calentar una banca. No se trata de eso. No se trata tampoco de venir y hacer bola. Para hacer bola, mejor vamos al estadio a ver cualquier equipo. Pero aquí venimos a discernir la palabra, a aprender de la palabra, a aprender la vida cristiana, para que al salir de estas 4 paredes, nuestra vida pueda darle gloria y honra al que resucitó, a Jesús. A Él debe de ser la gloria y la honra. Pero si salimos de estas 4 paredes y nuestro comportamiento sigue siendo el mismo, perdimos el tiempo aquí, hermanos. Esa es nuestra posición en Cristo. Recuérdalo bien. Y ahí está establecido, Efesios del 4 en adelante. Sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y ya te dije lo que significa. Vamos a ver nuestras posesiones. Efesios 1:3. Abra su Biblia ahí. Efesios 1:3. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en los lugares celestiales de donde está el dominio de Dios. Desde ahí, desde esa posición del dominio de Dios, Él empieza a derramar y a depositar toda bendición espiritual para aquellos que caminan en obediencia a su palabra. Le voy a leer este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en los cielos a través de Cristo solamente. Si Jesús nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, entonces esas bendiciones espirituales son mi posesión, mi herencia. ¿Sí? Si Él nos bendijo con todas las bendiciones y ahí están, y yo las tomo y yo me apropio de ellas, por eso el mensaje se titula posición y posesiones, de lo que tú te apropias, las posesiones espirituales en Cristo. ¿Cuáles son entonces nuestras posesiones en Cristo? La casa de nuestros sueños, el auto de nuestros sueños, una cuenta en el banco que nos dé seguridad y un sentido de valor para nuestra vida. No es eso.
Nuestras posesiones en Cristo, vuelvo a repetir, están muy por encima de lo terrenal porque son espirituales. ¿De qué le sirve a una persona tener mucho dinero en el banco si no tiene de la sabiduría de Dios para poder administrar lo que tiene en sus manos? A muchos les pasa lo que le pasó al hijo pródigo. Reclamó su herencia, aunque no le correspondía, no era el tiempo de que recibiera su herencia. Sin embargo, fue con el padre, se la reclamó y el padre le dijo, bueno, pues ahí está. ¿Qué hizo con esa herencia? La malgastó, la despilfarró. Y al final de cuentas se acabó todo. Y como ya no tenía ni para comer, andaba comiendo del alimento que le daban a los marranos. Qué tristeza, qué desperdicio. Usted va a conocer el día de hoy, y estas son solamente algunas de esas bendiciones que yo pude extraer de estos versículos. Hay muchas más en la Biblia, ¿eh? Yo tengo solamente 7, pero hay muchas más que vienen a convertirse a nuestra vida como en una herencia que el Señor nos pone ahí en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestra herencia? Herencias espirituales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Despilfarrarlas? Vamos a ver algunas, mire. Menciono el versículo que Pablo dijo, no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Tu carro, tu casa, tu dinero en el banco, lo que tengas. Todo eso es temporal, todo eso se va a acabar. Aun si tú, joven o señorita, has puesto tu mirada en tu novio, en tu novia, que no es cristiano, aun si has puesto tu mirada ahí, en un joven o señorita que no es cristiano, se va a acabar. Porque pues yo no puedo concebir en mi mente que un joven o señorita que se dice cristiano ande noviando con un joven o una señorita que no es cristiana. ¿Ustedes sí lo conciben? ¿Saben quién sí lo concibe? ¿Saben quién? ¿Quién? A ver, díganlo. Los que andan en la carne y no en el espíritu. Porque no conocen el principio de la Biblia cuando dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Ahora, yo ya les dije, si ustedes quieren andar con su novio que no es cristiano o su novia que no es cristiana, vaya ustedes. Yo ya les dije. Y todavía peor si los papás lo consienten y están en una iglesia cristiana. Todavía peor. El jovencito, bueno, pues anda ahí emocionado y piensa que es su príncipe azul. ¿Para qué creen que estamos los padres? Para ubicar a nuestros hijos, ¿sí o no? Y también para disciplinarlos. Y el pastor Chuy Olivares decía en la mañana en su mensaje, decía, el asunto es que habemos padres que somos más buenos que Dios. Somos más buenos que Dios. Cuando el hijo o la hija requieren disciplina, o la señora le dice, no le hagas nada. O el señor dice, no, ya se le pasará. No, dale. Disciplina. Nomás que no te vayan a demandar. Desde luego hay diferentes maneras de disciplinar, ¿sí? Hay muchas maneras de disciplinar, no solamente con azotes. Entonces, si no nos vamos a alinear a lo que dice la Biblia y nos decimos cristianos, pues entonces se está jugando al cristianito y a la iglesita. No, hermanos.
vayamos definiéndonos, ¿no? O somos o no somos, ¿verdad? Entonces, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y esas hay que verlas, hermanos. Hay que ver las cosas que son eternas. Esto terrenal se va a acabar, hermanos, se va a acabar. Y muy pronto ya. Muy pronto. Número 1, voy a compartirles 7 para alcanzar a terminar. Una de nuestras primeras herencias, que dice Efesios 1:4, dice que nos escogió. ¿Sí? Esa es una de nuestras posesiones. Y esta nadie te la tiene que quitar. Tú debes de tener la convicción como un hombre o una mujer nacida de nuevo, que de entre de los más de casi 7,000 millones de habitantes que ahora casi hay en la tierra, Él te escogió a ti y me escogió a mí. Dice 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Y esta palabra escoger significa que Dios no solo te escogió por Él mismo en su soberanía, sino que nos escogió para Él, para servirlo a Él, para agradarlo a Él, para obedecerlo a Él, para caminar conforme Él nos dice que debemos de caminar. No solamente Él nos escogió por Él mismo, por su soberanía, sino para obedecerlo a Él. Es muy diferente. Entonces, Él nos escogió, nos seleccionó, y también la traducción de escoger es nos entresacó. ¿Para qué crees que te sacó de allá del mundo? ¿Por qué crees que el Señor nos sacó de una vida religiosa? ¿Crees que el Señor nos escogió, nos seleccionó, nos entresacó de vivir una vida de pecado y una vida religiosa, una vida cristiana religiosa, para venir a meternos a más religiosidad? No, para eso no fue. Nos escogió para que en Él tengamos vida espiritual y nuestra vida espiritual le dé gloria y le dé honra a Él, al que me escogió. Jesús dijo una ocasión, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él te lo dará. Desde luego esto está sujeto a la soberanía de Dios, porque algunos malinterpretan este versículo. Ahí está, Él me va a dar todo lo que le pida. Está todo sujeto a la soberanía de Dios. Él es el que decide. Él es el que hace. Él es el que provee. Tal vez alguno se preguntará, pero ¿por qué el Señor nos escogió si éramos tan pecadores y merecíamos la muerte? Sí, efectivamente merecíamos la muerte. ¿Cuántos merecían la muerte? Merecíamos la muerte. Pero escúchame una respuesta que dice ahí Efesios 1:5. Nos escogió según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque a Él se le antojó, te escogió. El versículo 9 dice, según su beneplácito. Y la palabra esta beneplácito significa, o se traduce también, según su deleite. Él se deleitó escogiéndote a ti. ¡Qué bendición! Ese fue su deseo, escogerte a ti. Ese fue su agrado, escogerte a ti. Según su beneplácito. Y el versículo 11 dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Él nos escogió? Esta es una posesión. La posición ya no la dio. Y esta es una
posesión de la cual yo me debo apropiar y decir, ya no más voy a servir al pecado, porque Él ya me escogió, Él ya me entresacó, ya me seleccionó. Y eso es un privilegio, ¿sí? A veces entre nosotros es tan fácil que nos descalificamos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver solamente lo que está delante de nuestros ojos. Por ejemplo, si a usted le diera Jesús el privilegio de escoger a los que iban a ser sus discípulos, ¿usted hubiera escogido a Pedro? Que era terco, testarudo, violento. Era violento Pedro. ¿Usted lo hubiera escogido? ¿Hubiera escogido a Mateo, que era un cobrador de impuestos, que nadie lo quería? ¿Lo hubiera escogido? ¿Usted hubiera escogido a Judas? Menos, dice. Qué bueno que Él fue el que nos escogió. Qué bueno. Porque nosotros nos hubiéramos descalificado a las primeras de cambio. ¿Verdad que sí? Pero Él nos escogió. Y esa es parte de nuestras posesiones. Número 2, dice ahí en Efesios 1:4, Él nos predestinó, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado. Es decir, habiéndonos marcado de antemano, habiendo Él determinado desde antes que tú le ibas a conocer algún día. Él te marcó, como sucedió con Jeremías. Dice la Biblia que aún antes de estar en el vientre, Él lo había escogido. ¿Sí? ¿Por qué nos predestinó? Por su gran amor con que nos amó. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Cristo somos salvos. Dice la Biblia en Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Él lo marcó, Él lo predestinó, ¿verdad? Y si estudia usted la vida del profeta Ezequiel, también el Señor lo escogió y lo predestinó. Pero fíjese, dentro del ministerio que Dios le dio al profeta Ezequiel, le dijo, vas a ir a un pueblo duro de mente, duro de cara y de corazón empedernido. Qué tremendo. Yo no hubiera ido. No, Señor. Pero el Señor le dijo, vas a ir con ellos, es un pueblo rebelde. Y vas a ir y les vas a hablar las palabras que yo te diga que les hables. No les tengas miedo. Usted puede leer la historia ahí en el capítulo 2 de Ezequiel, para que vea la clase de pueblo y el ministerio que el Señor le dio. Sí. Número 3. Sigamos leyendo toda la secuencia. 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados, y escuche, esta es la siguiente posesión nuestra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí la palabra adoptar se traduce colocado en una posición de hijo. También se traduce alguien que te recibe como hijo sin importar que hayas nacido en otro hogar.
Él te recibe como hijo. Y eso solamente Dios lo puede hacer con nosotros. Y nos da una nueva vida, ¿verdad? Motivado por el amor. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era nuestro antiguo hogar? ¿Cuál? Dígalo. El mundo. Y ahí andábamos, en el mundo. Pero ahora, gracias a que Él nos ha adoptado, el adoptado adquiere todos los derechos y privilegios que tiene un hijo. Qué privilegiados somos, ¿eh? Sin embargo, algunos que no saben esto, dicen, mi vida no vale nada. Y ahí andan cantando, la vida no vale nada. Adopción también es una acción legal por medio de la cual se crea un vínculo o un lazo o una ligadura de parentesco entre dos personas. En este caso, el que es el padre que adopta y el hijo, quien es el adoptado. ¿Quién era tu antiguo padre? ¿Quién es ahora tu padre? Mira, una ocasión le dijeron a Jesús algunos judíos que habían simpatizado con Jesús. Ellos decían, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Y entonces Jesús los confronta y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hacían. Pero ahora dice, procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham también? Me imagino estaban aquellos sorprendidos. Y luego les dice Jesús, ustedes hacen las obras del que es su padre. Y luego les dice, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él fue el que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Les decía Jesús. ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Porque ustedes son de su padre, el diablo. Ay, eso está grueso, como decimos los jóvenes. Hombre, si usted ve a una persona que viene a la iglesia y ve sus frutos y luego trata de confrontarlo diciéndole, ¿quién es tu papá? Porque si fuera Dios, a Dios amaríamos. ¿Sí? ¿Cuántos aman a Dios? La medida en que obedecemos a Dios es en la medida en que le amamos. ¿Sí? Si amamos a Dios, entonces mi papá es Dios. Y las obras de Dios hacemos. Y si no, ya saben quién es su papá. Pero si alguien le dice, no, Jesús fue claro, ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Querían matar a Jesús. Los nacidos de nuevo recibimos entonces el espíritu de adopción, dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, atemorizados. ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá subiendo la gasolina? ¿Habrá reforma migratoria? ¿Volverá a ser el mismo presidente? Esclavos de lo mismo, del temor. Cuando una persona actúa de esa manera, sigue siendo esclavo de los asuntos de este mundo. Dice Pablo entonces, ya no están en esclavitud, ahora han recibido el espíritu de adopción. Él nos ha adoptado. Y si hay reelección, qué bueno. Y si sube la gasolina, qué bueno. ¿Acaso Dios no te dará para llenar el tanque de tu carro? Eso y más, claro. Pero algunos dudan. ¿Sabe por qué dudan? Porque estas posesiones
No las conocen, y si las conocen las pasan por alto. Es que todo esto nos da seguridad en Cristo, una posición en Cristo que nos da la autoridad para pensar diferente. Si sube, que suba. Si hay, pues que haya. Si Dios te tiene aquí, aquí vas a permanecer con papeles o sin papeles. Y si Dios ya no te quiere aquí, te va a mandar a desde donde veniste. Qué cruel el hermano. No, pues es la verdad. Ay, a algunos se les secó la garganta. Número 4, Él nos hizo aceptos en el amado. Versículo 6, Efesios 1:6. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto significa que su gracia, su favor inmerecido, ha hecho que los creyentes nacidos de nuevo seamos aceptados por Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetir, no fue por nuestras buenas obras, no fue por nuestro buen comportamiento o por el carisma, no, fue gracias y mediante el sacrificio de Jesús el amado. A Jesús se le conoce también como el amado. Y si Jesús fue amado por el Padre, el amor del Hijo, en este caso de Jesús, el amor de Dios por el Hijo, Jesús, le alcanza a los hijos también. Los que reconocen que son hijos y que su papá es Dios. Número 5. Él nos redimió con su sangre. Ya dijimos que sin resurrección no hay remisión de pecados. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre, Jesús murió ahí en la cruz, derramó su sangre, vino redención para nosotros. ¿Sí? Y entonces empezamos a caminar en este principio. He sido redimido de todos mis pecados por la sangre derramada de Jesús en la cruz. Y de esto ya hemos hablado. Nada de lo que está en los planes perfectos de Dios estaría completo si Jesús no hubiera estado presente. Jesús fue el protagonista principal, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Solo en Cristo y con Cristo, entonces, está completada la redención. Es decir, redención significa el pago del rescate. Nadie era capaz de pagar el rescate por nuestros pecados. Solamente Jesús pudo hacerlo con su vida misma. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Nuestros pecados fueron perdonados por ese derramamiento de la sangre de Jesús. Y ese es el número 6, perdonó todos nuestros pecados. Todos. Ya no hay que seguir cargando con la culpa del pecado. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pregunta, ¿cómo viene el perdón de los pecados? ¿Cómo viene? ¿Por hacer obras? ¿Por irme de rodillas hasta quién sabe dónde? ¿Por crucificarme casi literalmente como lo hacen muchos el día de hoy? ¿Por flagelarme la espalda hasta el sangrar? No. El perdón de pecados viene, escuchen esto, hermanos, a través de un genuino arrepentimiento y según las riquezas de su gracia. Porque si alguien no se arrepiente, las riquezas de su gracia no pueden ser manifestadas a nuestra vida. ¿Sabe que el mensaje principal de Juan el Bautista fue enfocado al arrepentimiento? Arrepentimiento
como requisito previo y necesario para que pudiera haber perdón de pecados. Pero los predicadores del día de hoy han cambiado ese mensaje. El día de hoy, en lugar de predicarle a la gente que se arrepientan de sus pecados, le están predicando cómo pueden prosperar. ¿Sí o no? Dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Este estaba tremendo también. Otra traducción dice, generación de serpientes venenosas. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El perdón de nuestros pecados, escuchen esto, hermanos, no es negociable. No podemos decir, si hago esto, voy a merecer el perdón. No tenemos que hacer nada. Lo que tenemos que hacer es creer en el mensaje central del Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es. Y número 7, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y muchos nomás escuchan riqueza y traducen a dinero. Dice Pablo en 2 de Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Pero no se refiere a las riquezas de este mundo, sino a las riquezas espirituales, ya lo dijimos, que están muy por encima de las riquezas de este mundo. La pregunta es, ¿cuáles son las riquezas de su gracia? La fe, el amor, el gozo, la paz. ¿Cuántos necesitan paz en medio de la tribulación? Esas son las riquezas de su gracia. ¿Cuántos necesitamos de la sabiduría de Dios para hacer nuestras decisiones? Esas son de las riquezas de su gracia. La abundancia de su sabiduría, la revelación de su palabra. Cuando estamos ahí, Señor, revélame tu palabra. Que tu palabra se pueda hacer vida en mi propia vida, Señor. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque los ricos de este mundo tienen y quieren tener más, pero sus riquezas no les da la paz que necesitan. Mira lo que Santiago habló a los ricos codiciosos. Santiago capítulo 5, abra su Biblia, estamos casi terminando. Vámonos rápido. Santiago 5, versículo 1. Dice, vamos ahora ricos. ¿Cuántos ricos hay aquí? Espirituales. Bueno, porque estos son otros ricos. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Le leo este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, oigan ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla se comerá su ropa. El oro y la plata que ustedes tanto valoran ya está perdiendo su valor. Y se va a acabar el valor del oro. Ahora, ¿es malo ahorrar y juntar dinero? No. Es malo codiciar el dinero, porque esa es la raíz de todos los males. El oro y la plata que ustedes tanto valoran ya está perdiendo su valor. Esa basura será la evidencia en su contra en el día del juicio. Se afanan por las riquezas pasajeras, los consumirán como a fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo
que está llegando a su fin. Apocalipsis 3:14, rápidamente vaya ahí. Este es un mensaje a una iglesia, la iglesia llamada Laodicea. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Quién las conoce? Dios conoce tus obras. Él sabe quién es tu verdadero papá. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, desde la perspectiva de Dios, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si tú estás aquí y has experimentado el nuevo nacimiento, entonces tú puedes gozar de una posición y tener posesiones. Nuestra posición, sentados con Cristo en los lugares celestiales, donde Él nos escogió. Ahora esas son nuestras posesiones. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó como sus hijos, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió con su sangre, nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio de las riquezas de su gracia. Ese es el mensaje para hoy. ¿Sí? Hoy, en donde mucha gente celebra el día de la resurrección de Jesús, pero a veces ni siquiera saben en lo que consiste la verdadera resurrección de Jesús. Vamos a continuación a celebrar la Santa Cena. ¿Sí? Participar de la Cena del Señor es recordar precisamente la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero usted tiene que hacer un examen de su conciencia, ¿cómo está? Por un lado. Por otro lado, usted debe de ser sincero o sincera si realmente usted es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, para participar de la Cena del Señor. No lo haga nomás por participar o porque todos lo hacen. Si usted verdaderamente cree en Jesús como el Hijo de Dios, que vino a este mundo para dar su vida en rescate, para redimirnos de la maldición del pecado, si usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, lo hace Señor y Salvador, y usted empieza a entrar en un nuevo estilo de vida, usted puede participar de la Cena del Señor. Y los que consideran que ya son nacidos de nuevo, hagamos un examen de nuestra conciencia, porque participar de la Cena del Señor tiene que ver con escudriñar nuestro corazón, con escudriñar nuestra conducta y ver si de alguna manera, como Judas, no hemos traicionado a Jesús. Quiero invitarles a que se pongan de pie por un momento. Vamos a terminar este tiempo recordando la muerte, sepultura y resurrección de Jesús a través de la celebración de la Cena del Señor. Cierra tus ojos ahí. Yo quiero invitarte que por unos momentos, en una actitud sincera, no hipócrita, tú puedas decirle al Señor: Señor, tú conoces mi vida, nada, absolutamente nada escapa de tu mano, tú la conoces, tú sabes todo lo que hay en mí, Señor. Queremos recordar a través de la Cena del Señor, a través de los elementos, el jugo de la uva y el pan, queremos recordar tu muerte, sepultura y resurrección. Pero no queremos hacerlo, Señor, sin antes escudriñar nuestro corazón. Si hay algún pecado, Señor, te pedimos perdón. Y si acaso hubiera aquí alguna persona que dice: yo quiero hacer de Jesús el Señor de mi vida, este es un buen momento para que usted ahí pueda decirle al Señor: Señor, yo pensé que te conocía, pero ahora reconozco que solamente estaba viviendo en una religiosidad.
pero quiero conocerte más, Señor. Los demás quisiera pedirles que ahí en su intimidad, de una forma personal, habla con Dios y dile: Señor, este día queremos recordarte que gracias a que tú resucitaste al tercer día, Señor, completaste el plan perfecto, Señor. Y tú vendrás, y tu venida está muy cerca ya, Señor. Pero no queremos quedarnos, Señor, queremos irnos contigo. Tú prometiste volver, tú prometiste que irías a preparar un lugar para nosotros, Señor. Y queremos estar ahí, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. No queremos participar indignamente de la cena del Señor. Borra nuestras rebeliones conforme a la multitud de tus misericordias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, totalmente rendidos a ti, Señor. Tú derramaste tu sangre en la cruz para hacernos libres de la maldición del pecado y de la condenación eterna. Gracias por eso que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue quebrantado, fue traspasado por una lanza en tu costado. Y todo eso que soportaste en esa cruz, lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Y hoy podemos entender y comprender que el mensaje central del Evangelio es que tú resucitaste al tercer día con poder y gran gloria. Gracias, Jesús. Y ahora habitas en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Queremos participar de la cena, recordando ese hecho extraordinario, maravilloso que tú hiciste en esa cruz hace ya más de 2000 años, Señor.